El podcast de Teo Cotidiana, episodio 14, Amigos del mundo, enemigos de Dios. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Mundano. Esa era una de las palabras con las que se referían a uno cuando a alguien le parecía, alguien consideraba que uno estaba actuando fuera de lo que se supone que debe ser un cristiano. También le decían a uno crispeto o algo así, pero yo sé que esa es una palabra muy vieja guardia, muy abuelita. Esa la conocemos los que llevamos más de 20 años en el tema del cristianismo. Era una forma de determinar quiénes eran santos y quiénes no lo eran. Una especie de división. Cuando te decían mundano, sobre todo si te lo decía algún líder de la iglesia, era bien difícil, ¿no? Porque todos queremos no ser mundanos, todos queremos ser considerados los que sí son cristianos, cristianas, los que sí están de cerca con lo que la Biblia busca que seamos y dice que seamos. Ya hay palabras un poquito más sofisticadas, entonces ya no es tan usual. El mundano todavía está en ciertas esferas del mundo pentecostal más tradicional, pero entre los evangélicos en general uno escucha la palabra liberal. Usted es un liberal. Y eso está generando la división. Yo sí hago las cosas bien, yo sí pienso las cosas bien. Vos haces las cosas que no se suponen que se deban hacer, pensás de una manera en que no se supone que debas pensar, vivís de una manera mundana. Más o menos liberal equivale cuando se pone como un insulto, una marca para separarte de los que sí son, más o menos significa lo mismo que mundano, crispeto. Y no ser mundano tiene como unas categorías, unas acciones específicas que te marcan como alguien que sí es santo, cristiano, por lo menos para esos que han determinado que vos sos un mundano o una mundana. Y hemos usado la palabra mundo en el universo cristiano desde la idea que a cada uno le place. Entonces, si a alguien le place que no es cristiano bailar, el que baila es un mundano y está haciendo las cosas del mundo. Si se nos place que no se debe ir a cine, por ejemplo, el que va a cine lo metemos dentro de la categoría de lo mundano. Y lo que estamos diciendo con esa categoría es que esa persona actúa de acuerdo al mundo. Y así podría ser una lista de las 50.000 acciones que te van a hacer ver como un mundano, y podríamos imaginarnos 50.000 otras categorías que pueden surgir, que podrían meterte en la categoría de mundano, de alguien que actúa como el mundo. Porque en realidad esa palabra, bajo esa idea, la podríamos usar para cualquier cosa, para decir que cualquier cosa es del mundo. Porque en términos generales, mundano es quien actúa como el mundo. Y el mundo actúa cotidianamente de 50.000 formas que si a alguien le parece que no deben ser, y más si tiene un cargo de liderazgo cristiano en alguna iglesia, y más si en algún momento llega a ser un predicador reconocido. Si a una persona le parece que tal o cual cosa no se debe hacer, inmediatamente pues se categoriza a cualquiera que haga eso como un mundano o una mundana. Ir a un restaurante, mundano porque los del mundo lo hacen. En mi época era mundano escuchar a Petra, por ejemplo, que era una banda de rock cristiano.
era mundano escuchar a Guardian, era mundano tomar licor, era mundano ver ciertas series, era mundano un montón de cosas. También se nos invitó a algunos y algunas a alejarnos de las personas, alejarnos de las amigas, de los amigos, de la familia, porque detrás de esa idea de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, se interpretó o se interpreta, se sigue interpretando en algunos lugares, que mundo es las personas que no son cristianas, o por lo menos que no son cristianas a nuestra medida del cristianismo, porque en algunos sectores no se reconoce como cristianos, por ejemplo, los católicos, y en realidad católicos y protestantes somos cristianos. Pero el punto aquí es ese. A muchos y a muchas se nos enseñó que alejarse del mundo equivalía a alejarse de las personas con las que convivimos cotidianamente. Mientras menos cercanía tengamos con la gente que no es cristiana de nuestra denominación o de nuestra idea del cristianismo, estábamos mejor, estábamos más santos, estábamos justo donde Dios quería tenernos, porque esos y esas son el mundo. El asunto es qué significa mundo en el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio acerca de ser o no ser mundano? Porque si se es amigo del mundo, nos consideramos enemigos de Dios. Y ningún cristiano quiere ser enemigo de Dios. Entonces nos es muy importante dejar de ser mundanos. Pero ¿qué significa ser amigo del mundo? ¿Cuál es el mundo del que el Evangelio, la Escritura, nos invita a alejarnos de? ¿Qué dijo Jesús sobre mundo? ¿Qué dijeron los escritores del Nuevo Testamento sobre esa palabra mundo? Sobre qué es ser realmente mundano. Mundo, como cualquier otro concepto dentro de la Escritura, es una palabra polisémica. Tiene diferentes interpretaciones. Tenemos la posibilidad de acercarnos a ella desde diferentes contextos. Y no solamente desde el mundo interpretativo, no solamente desde mi lectura de la palabra, del concepto, sino desde donde se está proponiendo. No siempre que se escribe mundo se está diciendo lo mismo. No siempre que se escribe mundo se está pensando en lo mismo. Hay diferentes aplicaciones para mundo de acuerdo a lo que el autor estaba pensando en ese momento en que lo escribió. Y para lograr entender esta vez qué significa, necesitamos el contexto literario y otros contextos. Porque algo importante en el momento de acercarnos a la escritura son los contextos. Y estamos rodeados de un montón de predicadores que poco o nada les interesa el contexto de lo que están enseñando. Pero sin el contexto, lo que sea que digamos va a carecer de la intención con la que el Evangelio fue escrito, propuesto. Necesitamos acudir, preguntar cuál es el contexto bajo el cual estos versos se propusieron. Y hay varios contextos: el contexto literario, el contexto historiográfico, el contexto cultural, político, religioso, el contexto geográfico, el contexto económico. Y en la medida en que vayamos conociendo un poco más de esos contextos, vamos entendiendo un poco mejor qué quiere significar tal o cual verso, tal o cual concepto, tal o cual palabra. Porque pasan cosas como esta. Encontramos un verso que está diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida, vida eterna, vida en abundancia. Y luego nos encontramos con el texto
que nos dice que ser amigos del mundo, hay que dejar la amistad del mundo, porque ser amigos del mundo significa ser enemigos de Dios. Y nos encontramos con textos que dicen: no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y como nos enseñaron que lo importante de la Biblia son los textos específicos, sin importar qué está diciendo alrededor del texto, nos enseñaron desde muy chiquitos a sacar una tarjetica, y pues lo que dice ese versiculito es la promesa de Dios para nuestras vidas, sin importar el contexto en el que ese versiculito se estaba proponiendo, sin que nos importe lo demás que esté diciendo la Biblia. Solamente nos interesaba que dijera algo bonito y pues que eso bonito se aplicara a nuestra vida personal como quisiéramos que se aplicara. Como nos enseñaron a memorizarnos textos específicos y a resaltar esos textos en la Biblia, tenemos una mentalidad que poco o nada nos interesa lo que dice en el alrededor. Y en ese sentido, si nos vamos a los alrededores de lo que se está diciendo, cuando la Biblia, cuando el Evangelio nos invita a alejarnos del mundo, nos vamos a dar cuenta que el mundo es tan diferente de lo que nos enseñaron. Y es bien difícil separar o darle lugar a un nuevo significado, precisamente porque fuimos criados para pensar que tal cosa específica o tal cosa específica era mundano. Me acuerdo que en algún momento llegué a una iglesia, un lugar al que amé con el alma, sin ellos, sin el pastor de esa iglesia. Yo no hubiese seguido siendo cristiano en algún momento. La familia Pérez me acogió de la forma más bonita del mundo en medio de mis crisis de creencia y de iglesia. Y esta familia, todo diciembre, junto con el cumpleaños de uno de los hijos, que fue mi amigo muy querido, Mateo, ponían la música y bailaban. Bailaban salsa, bailaban merengue. Por allá los que escuchábamos rock, como a las 2 o 3 de la mañana lo escuchábamos, empezábamos a escuchar Switchfoot y otros. Pero ese acto hacía que para las demás iglesias de la ciudad, por lo menos una cantidad muy importante, esa iglesia específica fuese una iglesia mundana. Cuando leemos textos como el de Santiago, San Jacobo, el hermano de Jesús, que están invitando a no ser amigos del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Leyendo los contextos literarios, a lo que me refiero es a lo que dice un poquito más arriba y a lo que dice un poquito más abajo. Mejor a lo que dice la carta completa, lo que Santiago le estaba escribiendo a la iglesia, nos damos cuenta que el contexto donde Santiago usa la palabra mundo tiene que ver con enemistades y con violencias al interior de las comunidades cristianas. Santiago está hablando de no murmurar, está hablando de no despreciar al otro, de no menospreciar a los demás por su condición social, por su condición económica. Santiago está invitando a no hacer acepción de personas, a no segregar, a no generar categorías donde unos están adentro y otros están afuera, por diferentes motivos. Santiago le está hablando a una comunidad que internamente no está siendo coherente con la base fundamental de la enseñanza cristiana, el amor, los unos por los otros. Y entonces Santiago empieza a aconsejar, exhortar, a acompañar de manera pastoral todas esas problemáticas comunitarias que se está dando, en los que unos están hablando mal de estos, en los que estos están despreciando a los unos, en donde estos otros están haciendo acepción de personas
al respecto de estos hermanos, en donde hay murmuración, en donde la lengua se ha convertido en una espada con la que atravesamos el buen nombre de los hermanos cristianos, de las hermanas cristianas. Es en medio de ese discurso que Santiago empieza a decir algo como: ¿de dónde vienen las violencias, las peleas entre ustedes? Ustedes son envidiosos, son codiciosos. Unos quieren lo que otros tienen y luchan y combaten entre ustedes, y les dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Se está refiriendo a los choques comunitarios que generan peleas, que generan tensiones, que generan alejamiento los unos de los otros, en vez de practicar el amor, que es la base fundamental de la fe cristiana. Y es ahí donde hace una invitación a acercarse a Dios, a dejar el pecado. ¿Cuál pecado? Las tensiones, las peleas, los combates, las luchas de los unos contra los otros dentro de las comunidades cristianas. Cuando el autor de la primera carta de Juan a la iglesia está escribiendo, en el contexto literario hay un énfasis constante al respecto del amor por el otro. Vamos a encontrar declaraciones fuertes como: el que practica el pecado es hijo de su padre el diablo. Y más adelantico nos vamos a encontrar con la explicación de Juan al respecto de esa declaración. Y dice algo como: en esto se reconocen a los hijos de Dios. El que no practica justicia no es hijo de Dios, y el que no ama a su hermano. Dos elementos que son paralelos, porque cuando amamos al otro somos justos. Justicia no en términos de nuestro contexto de retribución, sino justicia en el contexto del evangelio de reconciliación, de restauración. Y en medio de ese discurso de amor constante por el hermano, de ser justos con los otros, de demostrar nuestro amor por lo divino, actuando en amor con el hermano, con el otro, Juan les recuerda a sus destinatarios que el mandamiento fundamental de la fe cristiana es el amor por el otro. Y dice una vaina muy bonita, y es: el que ama al hermano permanece en la luz y no está en las tinieblas. Y empieza a enumerar unos elementos prácticos de cómo amarse en comunidad. Les escribo a los padres, les escribo a los hijos, les escribo a los jóvenes, y en medio de esa explicación práctica de cómo amarnos los unos a los otros, dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. La palabra mundo aquí se está refiriendo a las tinieblas de no amarnos los unos a los otros. Las tinieblas de no practicar el mandamiento esencial del evangelio, que es el amor, que es la justicia, que es convivir en armonía con el otro. Jesús hace una oración muy bonita. Para mí, una de las oraciones más sentidas que uno puede encontrar, más viscerales que uno puede encontrar en el evangelio. Y es cuando está orando por sus amigos, seguidores, discípulos, discípulas. Y en esa oración está repitiendo constantemente la palabra mundo. El mundo los va a aborrecer, el mundo me aborreció, no te pido que los alejes del mundo, sino que los guardes del mal. Y más adelante, unos capítulos más adelante, encontramos a Jesús diciéndole a Pilato: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores ya estarían peleando por mí. Estarían tomando las armas para que no me enjuicien. Estarían defendiéndome. Lo que traducimos mundo viene del griego cosmos, y cosmos es sistemas.
sistema de creencias, sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas políticos. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este sistema, la comparación que hace tiene que ver con los ejércitos defendiéndolo. Tiene que ver con personas armadas dispuestas a entregar la vida para defenderlo. Recordemos que él estaba siendo enjuiciado por lesa majestad, por lestes, por ser reconocido como rey sin que el imperio y las autoridades judías le hayan reconocido rey. Cuando Jesús muere, ponen arriba el cartel de el por qué está muriendo, para que todos vean y se den cuenta lo que le pasa a quienes cometen ese delito. Dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lo que ese cartel está diciendo es que ese estaba siendo torturado y mandado a la muerte, mandado al sepulcro, porque estaba cometiendo lesa majestad. Estaba siendo reconocido rey sin que el imperio le reconozca, sin que las autoridades judías le reconozcan. Recordemos la entrada triunfal a Jerusalén antes de ser enjuiciado. Él entra en un pollino, lo aclaman, sálvanos, hijo de David. Estaban reconociéndole rey. Y esa es la sentencia que lo lleva a la muerte. Este muere porque es reconocido rey de los judíos por personas. Él permite ese reconocimiento, lo enjuician, lo matan. Y cuando él le dice a Pilatos que su reino no es de este mundo, la diferencia que está haciendo es: yo no tengo ejércitos, yo no necesito ejércitos. El sistema de creencias del reino de Dios es diferente. Eso no tenía nada que ver con bailar o no bailar, no tenía nada que ver con las 1000 categorías que hemos enmarcado dentro de ser o no ser mundano. Tenía que ver con que el sistema de creencias del reino de Dios era diferente. Y el sistema de creencias del reino de Dios, de Jesús, se basan en el amor por el otro, en un amor fraternal, en un amor comunitario que se entrega de manera solidaria. Por eso cuando las comunidades de Santiago, a las que Santiago se está dirigiendo, empiezan a pelear entre ellas, él les recuerda: nuestro sistema de creencias es diferente. Y el sistema de creencias contra el que Santiago está hablando es el desamor, es las peleas en comunidad, es las murmuraciones los unos contra los otros. El sistema de creencias contra el que Juan escribe en sus cartas tiene que ver con no amar, no hacer justicia, no buscar armonía social, armonía comunitaria. El sistema de creencias contra el que Jesús ora en el momento de orar por sus discípulos y discípulas tiene que ver con resistir las realidades de una forma diferente a como todos creen que se va a resistir, a como todos esperan que se haga, sin las espadas, sin las armas, a vivir una vida en constante empatía y solidaridad y amor. Recuerden que la base fundamental del cumplimiento de la ley y de los profetas es amarse los unos a los otros. El llamado a alejarnos del mundo es un llamado a alejarnos de un sistema de creencias que segrega a unos, que reconoce a otros y que permite combates, luchas, peleas internamente en vez de vivir el amor del Evangelio. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.